26 expectativas. Efren avanzó tambaleante por el páramo de las sombras. Las lágrimas le nublaban la vista. Lo había cogido por sorpresa su reacción ante la caída de Erzgoalegni, su padre, ya que había odiado profundamente al Tiflin. Jamás en su vida había llegado a cumplir sus expectativas, desde el momento en que lo había rescatado en el fondo de un acantilado barrido por el viento, hasta su impactante muerte. Erzgoalegni presumía de la fuerza de sus brazos, mientras que su hijo tullido apenas se ajustaba a esa descripción. De hecho, el caudillo le había dejado claros sus sentimientos. ¿Cuántas veces había imaginado Efren que mataba a aquel bruto? Sin embargo, ahora que lo habían matado justo delante de él, el brujo contrahecho solo sentía pesadumbre y un profundo dolor. Además del odio más profundo que imaginarse pueda. Dalji había sido la artífice. La elfa que lo había dado a luz, la bruja que lo había lanzado desde el acantilado, había hecho aquello. Poco a poco, a pesar de lo alterado que estaba, consiguió llegar hasta Draigo Kik, que no parecía muy sorprendido de verlo. ¿La espada?, preguntó inmediatamente el Lord Netheriliano. Erzgoalegni está muerto, dijo Efren, y el dolor de pronunciar aquellas palabras lo hizo balbucear otra vez, y le temblaban tanto las piernas que tuvo que apoyarse en la pared para no caerse. ¿La espada?, volvió a preguntar Draigo. Condenada, susurró Efren. Seguidamente destruida, ya que llegaron a la sala del primordial. ¿Quiénes? ¿Dalji y sus compañeros? El brujo contrahecho asintió. ¿Y mataron a Lord Alegni? Efren se lo quedó mirando. Impresionante, susurró el anciano marchito. Se enfrentó a ellos en 2 ocasiones, y en ambas salió perdiendo. De los que conocían a Erzgoalegni, pocos habrían apostado por semejante resultado. Efren se estremeció con cada una de aquellas insensibles palabras. Draigo Kik le dedicó una sonrisa llena de dientes amarillentos. Insensibles, sí, admitió, leyendo la expresión de su rostro. Perdóname, contrahecho. La mataré por esto, prometió Efren. ¿A Dalji? A ella y a todos los que la acompañan. Debes proporcionarme un ejército que... No. Efren lo miró como si lo hubiera abofeteado. Erzgoalegni debe ser vengado. El viejo brujo meneó la cabeza. La espada, protestó. Haremos que nuestros adivinos busquen su llamada mágica. Sí, como crees, ha sido destruida, así sea. Mejor así que nuevamente en manos del enemigo. Debo vengarlo. Sea lo que tengas planeado, no me importa, respondió Draigo Kik con brusquedad. Te concederé eso y nada más. Si quieres salir a la caza de Dalji y sus compañeros, hazlo. Necesitaré apoyo. Más del que imaginas. Concédeme, comenzó a decir Efren, pero Draigo Kik lo interrumpió. Pues contrata a alguien. ¿No tenías amigos entre los Cabesdan? Si crees que te concederé más tropas después de estos últimos y abyectos fracasos que tan caros nos han salido, es que eres un necio. Cabesdan, exclamó Efren como si hubiera hecho un hallazgo. ¿Nos traicionaron? Draigo Kik lo miró con curiosidad. Cuéntamelo. El mago Blorfatel huyó de la batalla, explicó Efren, y esa sucia enana se volvió contra mí. Me lanzó un conjuro de inmovilidad, pero conseguí evitarlo. Por desgracia, el monje no lo logró, y la enana me estuvo persiguiendo, evitando que ayudara a Lord Alegni en su lucha desesperada. Iba por ahí blandiendo su maza entre risas. Si mis capacidades o mi intelecto hubieran sido inferiores. Draigo Kik agitó una mano apergaminada en el aire para hacer callar al joven brujo. Interesante, murmuró. Exigiré una recompensa, proclamó Efren. Cabesdan me tendrá que compensar. Con esa actitud, lo más seguro es que acabes descuartizado, dijo el viejo brujo. Si a eso lo llamas compensación, entonces es que eres poco exigente. Debemos acudir a ellos, exigió Efren. ¿Debemos? No podemos permitirlo. La cambiante me falló, y ahora la traición de los mercenarios. Calma,
Joven, dijo Draigokik. Hablaré con el anciano de Kabesdan y averiguaré lo que pueda. Tú debes evitarlos. Debes confiar en mi criterio en este asunto. El modo en que terminó de responderle le indicó a Efren que debía permanecer en silencio, cosa que hizo mientras lo miraba con expresión obediente, esperando órdenes. Deberías replantearte el rumbo que vas a tomar. La mataré, dijo Efren. Cosas de familia, dijo Draigo, suspirando. Oh, por los dioses, está bien. Jovenzuelo, te doy permiso. Haz lo que desees. Me llevaré a la pantera. Ni hablar. Efren sabía que no había negociación posible. ¿No me vas a ayudar?, rogó el brujo contrahecho. ¿En esta empresa descabellada? Desde luego que no. Tu padre cometió el error de subestimar a esta banda a la que quieres dar caza, y volvió a fallar al intentar arreglar lo que había hecho mal. Perdió la garra de Keren, que no es poca cosa. Mejor que haya muerto intentando recuperarla en vez de volver con las manos vacías. Así es como funciona el mundo. Su actitud despreocupada sorprendió a Efren, hasta que se dio cuenta de que el fracaso de Alegni era tan solo eso, el fracaso de Alegni. No podía seguir perjudicando a Draigokik durante mucho más tiempo, y seguro que el viejo decrépito se había quedado aliviado, en cierto modo, al librarse del problemático caudillo Tiflin. Ve a buscarla, pues, dijo el anciano brujo. Puedes utilizar mi bola de cristal si te sirve para guiarte hasta Toril. Conozco lo formidables que son tus enemigos y no esperaré tu regreso. Debo hacerlo. Draigokik agitó la mano para despedirlo. No quiero seguir oyendo nada de esto, dijo el viejo marchito, con un tono de voz súbitamente brusco. Comenzó a reírse de Efren, quedamente al principio pero después en voz alta. Muchacho estúpido, solo te mantuve con vida por respeto a tu padre. Ahora que ya no está, he acabado contigo. Márchate, pues. Ve a cazarla, joven necio, para que puedas volver a ver a tu padre pronto, en las tierras oscuras. Gesticuló con la mano para que se marchara. Efren salió de la habitación a trompicones y se dirigió hacia su dormitorio, con sus extraños ojos nuevamente anegados en lágrimas mientras intentaba negar las hirientes palabras del despiadado Draigokik. Sustituyó el dolor por ira, se detuvo, dio media vuelta y se dirigió en su lugar a la habitación de escudriñamiento del brujo. Has sido muy duro, maestro Kik, más de lo habitual, dijo Peris Ulfrinder, un brujo del mismo rango. Peris también era un lord neteriliano de gran reputación, además de viejo amigo de Draigo. A pesar de que éste no lo veía en persona desde hacía mucho tiempo, ambos preferían comunicarse a través de sus respectivos artefactos de escudriñamiento. El solo hecho de que Peris se hubiera desplazado en persona hasta la torre de Draigo le indicaba al anciano brujo lo importante que era aquella visita. Entró por una puerta oculta mientras Efren se marchaba. ¿Los has llamado de vuelta? Desde luego, contestó Peris. Hemos abierto las puertas y casi todas nuestras tropas han vuelto sanas y salvas al páramo de las sombras. ¿Has oído lo que ha dicho Efren acerca del trío de Kabesdan? Glorfatel, Ambargris y Afafrenfere no se encuentran entre los que han regresado, confirmó el otro brujo, aunque el tono de su voz daba a entender que no le importaba demasiado aquella curiosidad. Es posible que esté diciendo la verdad. Draigokik miró hacia la puerta por donde Efren había salido y asintió, con gran pesadumbre en el rostro. A pesar de las palabras de despedida que le había dicho, Draigo debía admitir, al menos en privado, que había llegado a apreciar a aquella patética y contrahecha criatura. Esos enemigos son formidables y, aun así, ¿permites que tu joven discípulo vaya a por ellos?, preguntó el atractivo guerrero neteriliano. Draigokik no arremetió contra él por su atrevido comentario, sino que se limitó a sentir nuevamente. Debe hacerlo. Está atado a esa dalle y debe hallar su venganza. O su muerte. Todos morimos, respondió el brujo. Cierto, pero es mejor poder elegir cuando permitimos, o provocamos, que otros mueran, comentó Peris Ulfrinder no sin cierta malicia, captando la atención de Draigokik. Quisiera hablarte de este extraño Drau que se ha asociado con nuestros enemigos. Drist Dourden. Sí, asintió Peris con un movimiento de cabeza.
Puede que sea más de lo que crees que es, y probablemente de lo que él mismo cree que es. Los ojos de Draigo se abrieron como platos al venir esa curiosa afirmación de quien venía, un teórico neteriliano que había estado susurrándoles funestas advertencias a todos aquellos lores que quisieron escucharlo. Varias puertas más allá, en el mismo pasillo, Efren encendió una vela y se dirigió hacia una mesita. Sobre ella había un objeto cubierto por un paño de color rojo. Efren retiró el paño y una bola de cristal purísimo, del tamaño de un cráneo, brilló a la luz de la vela frente a él. «Ah, Dalye Sindalai, asesina», dijo, y sus ojos brillaron con el reflejo. «Crees que has salido victoriosa, madre, pero te equivocas». Pasaron varios instantes sin que nadie en la sala se atreviese siquiera a respirar. Entreri se quedó ahí quieto, con la cabeza y los hombros hacia atrás, esperando la muerte. Sin embargo, ésta no acudió a visitarlo. Poco a poco, el asesino abrió los ojos y miró a los demás. «¿La has arrojado?», preguntó. Drist se asomó al borde y miró al interior del foso, encogiéndose de hombros. «¿La has arrojado?», volvió a preguntar Entreri. «Estoy seguro de que la tiene el primordial». «¿Tú crees?», dijo Ambargris con un resoplido. «¿Notas algo?», preguntó Drist. «¿Dolor? ¿La sensación de un fin inminente? ¿Es una pregunta? ¿O la expresión de un deseo?», respondió Entreri, lo cual provocó que Ambargris riera más alto. En ese momento, el monje se apartó de ella y saltó sobre Drist, o lo intentó, ya que la enana le hizo la zancadilla, este tropezó y cayó a 4 patas. Antes de que pudiera volver a levantarse, Ambargris lo cogió bruscamente por la camisa y el cabello y lo hizo ponerse en pie. «Ahora escúchame, muchacho. Escúchame bien», rugió la enana, acercándose a su cara. Mientras lo mantenía todavía sujeto por el pelo, metió la otra mano en su bolsa y la sacó, con el pulgar regordete cubierto por alguna sustancia de color azul. Ante la mirada perpleja de los demás, dibujó con ella un símbolo en el rostro del monje y entonó un cántico que parecía ser un conjuro en la antigua lengua enana. «Ahora, Tasgeaseo», anunció, tras lo cual lo soltó y lo empujó hacia atrás. «¿Qué? Tiesa mi dios merodeando por tu cabeza, atontao», explicó Ambargris. «Si haces cualquier movimiento contra mi amigo Drau o cualquiera de sus aliados, Dumatoin te derretirá el cerebro, que te saldrá por la nariz como si fuera un río de mocos». Pepero, tartamudeó a Fafrenfere, dando saltitos alrededor de Drist y señalándolo, él mató a Parvid. «Va, vosotros empezasteis la pelea y perdisteis, eso es todo». «Pero, Parvid», dijo el monje con un penetrante lamento. Ambargris fue rápidamente hacia él y lo volvió a agarrar de los pelos, acercándose a él hasta que su larga y regordeta nariz chocó con la de él. «Si quis volver a ver a tu queridísimo muchacho dentro de poco, ve y ataca al Drau», dijo. «Llevo años esperando a volver a ver un buen cerebro derretido». «Bueno, ¿y tú qué?», le preguntó la enana a Entreri, «¿te mueres o qué?». Entreri la miró con gesto de incredulidad. «Entonces vámonos, antes de que nos muramos todos», dijo Ambargris. «Ese conjuro de silencio que lancé en la entrada no durará». Se puso en marcha y le dio un envión a Fafrenfere para que se pusiera detrás de ella mientras avanzaba hacia el túnel del elemental. Sacó su decantador mágico al entrar y convocó el chorro de agua una vez más, mojando las piedras calientes que tenía delante y riéndose con ganas a medida que las nubes de vapor surgían a su alrededor. «¿Nada?», volvió a preguntarle Drist a Entreri mientras avanzaba y se agachaba junto a Dalye, que seguía llorando, para abrazarla con fuerza. «¿Y bien?», preguntó una vez más. El asesino se limitó a encogerse de hombros. Si se estaba muriendo, no sentía nada. Drist puso a Dalye en pie suavemente y comenzó a avanzar. Entreri fue tras ellos, siguiendo a la enana. Miró a Drist con frialdad. «¿Ni siquiera un poquito de dolor?», preguntó el Drau, intentando con todas sus fuerzas parecer decepcionado. Artemis Entreri resopló y apartó la mirada. Estaba vivo. ¿Cómo era posible?
Estaba seguro de que la espada lo había mantenido con vida todas esas décadas, y ahora había desaparecido. Aunque quizá el primordial no la había destruido, quizá su magia era lo bastante fuerte como para sobrevivir a la mordedura de aquella antigua y poderosa bestia. O quizá sí la había destruido, y la envoltura mortal de Entreri empezaría a envejecer nuevamente, para que pudiera vivir el resto de su vida como si hubiera permanecido en estasis todos esos años. De cualquier modo, se dio cuenta de que seguía vivo y, algo más que sentía muy hondo, era libre. Rodeó a Dalje con el brazo y la atrajo hacia sí, haciéndole señas a Drizzt para que fuera delante, cosa que al Drow no le entusiasmó demasiado. Atravesaron el complejo a toda velocidad sin encontrarse a ningún sombrío, ya que, aunque ellos lo ignoraban, estaban en proceso de partir rápidamente a través de portales mágicos. Tampoco se encontraron con ningún Drow de Menzoberranzan, ya que todos se habían retirado a los túneles más profundos de la Antípoda Oscura para resistir el avance de los Shadowbar. Drizzt, que esperaba que los persiguieran, no redujo el ritmo en ningún momento. Con la ayuda de la capa cuervo de Dalje, atravesaron los niveles superiores y siguieron hasta la sala del trono y la salida del complejo. Muchas horas más tarde, Thiago Baenre y Golfanin avanzaron sigilosamente hasta la entrada de la forja y echaron un vistazo. Los elementales seguían luchando, agua contra fuego, pero su número se había reducido drásticamente, ya que el suelo estaba inundado hasta la altura del tobillo, lo cual no era muy ventajoso para las criaturas de fuego. Aún así, las forjas emitían un brillo anaranjado, ya que se habían sobrecalentado con tanto fluir de poder primordial y, de vez en cuando, una entraba en erupción y lanzaba una línea de llamas abrasadoras que avanzaban siseando por la cima gigante, y arrojaban remolinos de vapor al aire. «Podemos llegar a la sala inferior», dijo Thiago en lenguaje de signos Drow. «Para que nos arrinconen y nos masacren», respondió el viejo herrero. «¿Quiénes?» Golfanin lo miró con expresión dubitativa. «Se han marchado», anunció de viva voz Thiago, ya que creía firmemente lo que estaba diciendo. ¿Para qué molestarse en utilizar la antigua lengua de signos? ¿Todos? No hemos visto ni rastro de los Shadowbar. Tampoco hemos ido más allá de este lugar, le recordó Golfanin. Quizá entraron y se pusieron a luchar contra las fuerzas elementales en la forja para después volver a una posición más defensiva. ¿Acaso no harías tú lo mismo, al igual que Ravel? Thiago tuvo que admitir que tenía razón. Esperemos a los exploradores, le aconsejó Golfanin. Antes de entrar ahí, asegurémonos de que el esfuerzo merecerá la pena. Thiago posó la mano sobre la alforja de Biot, y la espada y el escudo traslúcido sin terminar que había debajo. Estaba realmente indeciso, ya que en aquellos breves momentos antes de que el primordial se liberase y los expulsara de la habitación, Thiago había sentido la promesa de canción de cuna y tela de araña. Si recuperamos el control de la habitación y los Shadowbar vuelven a este magnífico lugar, ¿estarán tan dispuestos a marcharse una segunda vez?, preguntó Golfanin. A pesar de las ganas que tenía, Thiago sabía que no tenía razón. Nos llevará semanas asegurarnos de que realmente se han marchado de este enorme complejo, se lamentó Thiago. No esperaré tanto tiempo. Golfanin permaneció unos instantes observando la habitación antes de hacerle una promesa. En pocas horas podemos asegurarnos de si nuestros enemigos están lo bastante lejos de la forja como para atrevernos a entrar. Así que no la volvamos a poner en funcionamiento hasta que no estemos seguros de la seguridad del complejo. Al menos no del todo. Solo necesito una forja encendida y durante pocos momentos. Comprendo el diseño de la sala inferior lo bastante bien como para proporcionar todo lo necesario. Thiago lo miró con expresión ávida. Vamos, pues. Cuando los exploradores. Ahora, le ordenó Thiago. Yo me quedaré aquí para cubrirte. Los exploradores nos alcanzarán en breve y los distribuiré por toda la zona. El herrero lo miró un instante y después meneó la cabeza ante la impaciencia del joven guerrero. Después entró en la estancia inundada. Distinguió fácilmente el diseño de las forjas, que no paraban de escupir fuego, y se introdujo por la trampilla camuflada como otra forja. Por fortuna, la sala que se hallaba en el interior de la forja falsa no estaba llena de agua y, cuando Golfanin consiguió abrir la puerta, vio que la habitación de abajo no estaba ni inundada ni llena de fuego.
Aun así, las tuberías refulgían intensamente amenazadoras, así que el herrero se ajustó los ropajes mágicos y se puso sus guantes, también mágicos, antes de atreverse a bajar. Poco después, Golfanin había vuelto a la gran forja con sus herramientas y los objetos inacabados, preparado para continuar con su solemne cometido. El resto de la habitación siguió rugiendo con el fuego incontrolado, siseando furiosas nubes de vapor que después ocasionaban una ligera lluvia, pero el herrero no esperaba que le fueran a causar muchas molestias. Casualmente, acababa de darle unos golpecitos con su martillo de acabados a la parte plana del escudo y ya empezaba a trabajar en serio en los objetos cuando se dio cuenta de que Tiago estaba de vuelta. Le sorprendió que el joven Baenre se acercara desde el túnel que conducía al foso del Primordial, a pesar de que Golfanin no lo había visto descender por aquel camino y, hasta donde él sabía, no había otras entradas a esa sala. Encontramos al hermano Sorlarrin perdido, dijo. ¿Y Bractal tiene información? Está más bien muerto. Les doy el pésame a los Sorlarrin, respondió Golfanin, aunque por supuesto no hablaba en serio. Murió por el hierro, explicó Tiago. Lo encontramos en un túnel nuevo, al parecer excavado o fundido recientemente. Golfanin no disimuló su curiosidad, pero Tiago no tenía respuestas para él. Quizá lo hizo su propio elemental, aventuró el joven Baenre. Es imposible saberlo. Tus amantes Sorlarrin pueden averiguarlo. Los muertos no permanecen tan silenciosos ante la llamada de una sacerdotisa. Tiago se encogió de hombros como si no importara demasiado. La principal preocupación de Berejip y su motivación para hablar con los magos Sorlarrin muertos era la de averiguar si Ravel o sus agentes habían asesinado a Bractal, cosa poco probable. ¿Y los Sadobar? Preguntó Golfanin. Hemos encontrado indicios de su llegada hasta este lugar, pero ninguno de su retirada. Sin embargo, no los encontramos por ninguna parte. Habrán vuelto al páramo de las sombras, entonces. Así que Gauntlegrim es nuestro. Aconseja a Ravel que se conduzca con precaución, lo avisó el herrero. ¿Pero seguirás con tu trabajo? Por supuesto. Entonces no tengo ninguna prisa. Los 5 compañeros se pararon a descansar en el gran vestíbulo de entrada, en uno de los extremos más alejados, cerca del gran trono y las tumbas. Lo he tocado, le dijo Ambargris a Drist, cuando éste se acercó a ella y la encontró parada frente al trono, mirándolo fijamente. Ven, le dijo Drist, y se dirigió hacia allí. Sin embargo, la condujo más allá del trono, hasta el pequeño grupo de tumbas. El rey Bruene, le explicó, señalando a la más grande. Cayó aquí, en Gauntlegrim. Dijeron que había muerto en Mithril Hall, respondió Ambargris. Nos cogimos una buena cogorza en su honor. Hizo una pausa y rió. Pero lo sabíamos, elfo, lo sabíamos, dijo. El modo en que lo llamó, elfo, hizo que Drist se sobresaltara, ya que era un apodo que había oído antes, dicho con la misma entonación y cariño. Me alegra que encontrara su camino, dijo solemnemente Ambargris. Siempre tuvo reputación de aventurero, y no de alguien que se queda sentado en el trono. Su escudero enano, explicó Drist mientras caminaban hacia el otro túmulo más grande. El Puent, murmuró Ambargris, y eso le confirmó a Drist que aquella enana era de confianza. Y los demás que cayeron en la batalla por este lugar, le explicó Drist, refiriéndose a las otras tumbas. Enanos Batcleanmer del Valle del Viento Helado. Ambargris asintió y susurró una oración por todos ellos. Drist le dio una palmadita en el hombro y la condujo de vuelta a donde estaban los demás. Sin embargo, se detuvo antes de llegar y miró a la enana a los ojos. ¿Gis? Preguntó con suspicacia. Ambargris lo miró sin comprender. Tu amigo sombrío, aclaró Drist, y la enana dejó escapar una risita. Tiza, explicó. Tiza azul y nada más, bueno, algo de sugestión mágica para convencer a ese zoquete. Así que si este afafa. Afrenfafa. Afafrenfere, lo corrigió Ambargris. Si este Afafrenfere intenta matarme, ¿Dumatoin no vendrá a rescatarme? La enana le dedicó una sonrisa llena de dientes mellados. No lo intentará, le aseguró a Drist. No es malo,
pero tampoco es de lo mejorcito. No es el más listo, ni el más valiente, pero tiene mejor corazón de lo que esos carniceros neterilianos merecen. Te doy mi palabra. Y por algún inexplicable motivo, a Drizzt le pareció más que suficiente. Epílogo. En la oscuridad de la sala del trono de Gauntlegrim, una sombra en movimiento rompió el silencio reinante. Después emitió un gruñido y se oyeron varias rocas golpeando unas con otras. Un enano de barba negra salió arrastrándose de debajo del montón de piedras. Después extendió la mano y sacó algo que se había dejado atrás, gruñendo por el esfuerzo que le estaba suponiendo sacarlo. Esta maldita cosa se ha quedado atascada, masculló y con un tirón liberó un casco bastante atípico que tenía una púa manchada de sangre. El esfuerzo hizo que saliera despedido hacia atrás y chocara con las piedras de un túmulo. Se quedó ahí hasta que el polvo se asentó. «Demonios», maldijo, viendo el lío que había armado, tras lo cual se puso en pie y comenzó a recolocar las piedras que habían caído. «No pretendo profanar tu tumba». Se le hizo un nudo en la garganta y dejó caer las piedras. Allí, en aquella tumba profanada, había un yelmo muy curioso, con un único cuerno curvo, ya que el otro se había roto hacía tiempo. El enano cayó de rodillas y sacó el yelmo, llegando a ver también el rostro del enano que allí yacía enterrado. «Mi rey», suspiró Tibledorfpen. Bueno, en realidad no suspiró, ya que las criaturas que se hallaban en el estado en el que él estaba no respiraban. Se cayó de culo mientras observaba anonadado, con la boca abierta en un grito silencioso. Si hubiera tenido un espejo, o un reflejo que se mostrara en uno, Tibledorfpen habría visto su nueva arma, unos enormes colmillos. El diablillo de Arunica, a quien la súcubo había liberado de sus tareas, recorría a grandes pasos las brumas y remolinos de los planos inferiores, buscando a su verdadero amo. Encontró al enorme Valor sentado sobre un trono de setas, y estaba claro que esperaba visita. «¿La diablesa ha terminado contigo?», preguntó el gran demonio. «La amenaza contra sus dominios ha cesado», respondió el diablillo. «Los enemigos se han marchado». «¿Los enemigos?», fue su principal pregunta. «Los Sadobar». «¿Solo los Sadobar?». «Me estoy cansando». «Drizzt Do'Urden», soltó el diablillo. Aquel era un nombre que él, Druthil, odiaba más que nada en el mundo. «Ha dejado Neverwinter». «¿Y sabes a dónde ha ido?», rugió el monstruo demoníaco. Druthil se movió incómodo de un lado a otro. «¿Puedes encontrarlo?», quiso saber la bestia. «Sí. Sí. Sí», chilló el diablillo, ya que una respuesta diferente habría provocado que el despiadado Valor lo hiciera pedacitos. El demonio comenzó a emitir un sonido que parecía una mezcla entre el ronroneo de un gato gigante y una avalancha. Druthil lo comprendió, ya que habían pasado más de 100 años y Ertu, que había sido expulsado por aquel elfo oscuro, Drizzt, en 2 ocasiones, era, o pronto sería, libre de llevar a cabo su venganza. Pasaron más de 10 días antes de que Berejip y las demás sacerdotisas se reunieran con Ravel y los demás en la forja. Las zonas inferiores del complejo habían sido inspeccionadas concienzudamente, y algunos Draus habían accedido incluso a los niveles superiores, aunque la escalera seguía plegada y continuaba sin haber ni rastro de los Sadobar. Ya habían comenzado a trabajar para asegurar y reparar rápidamente la forja, mientras un equipo de albañiles Goblins trabajaba para sellar el extraño segundo túnel que iba de la sala del primordial al túnel exterior. Mientras tanto, Golfanin seguía trabajando en Canción de Cuna y Telaraña a toda velocidad. Tiago estaba con él, como siempre, cuando los nobles Sorlarrin lo alcanzaron. Masog y sus compañeros fueron los que mataron a Bractal, dijo Ravel, antes siquiera de intercambiar los saludos de rigor. ¿De veras?, preguntó Tiago. Sí, dijo Berejip, con un tono de voz que daba a entender claramente que no la complacía que se la cuestionara en aquel asunto, ya que era ella la que había hablado con el espíritu de su hermano muerto. Todos sabían que ese tipo de conversaciones solían ser vagas y a menudo poco fiables, pero Berejip parecía estar bastante convencida. ¿Masog?, se atrevió a preguntar Golfanin, aunque no le correspondía interrumpir las conversaciones de los nobles.
Más ojo Oblodra, explicó Tiago, de Bregan de Aerte. ¿Oblodra? Dijo Golfanín, sorprendido, antes de poder evitar cometer una mayor indiscreción. Ese no es un nombre que se pronuncie muy a menudo entre los ciudadanos de Menzoberranzan. No desde la era de los trastornos. Un Oblodra capitanea Bregan de Aerte, le recordó Yard, refiriéndose a Kim Muriel. Eso pareció satisfacer a Golfanín, que siguió con su trabajo, aunque volvió a mascullar entre dientes el nombre de Masoj una y otra vez, como si tratara de recordar algo. Habrá implicaciones, advirtió Berejip, mirando fijamente a Tiago. Si los agentes de Bregan de Aerte han matado a tu hermano, seguramente fue Bractal el que provocó la pelea, contestó el joven Baenre sin alterarse. Bregan de Aerte no va contra los nobles de las casas Draus más importantes. No sin el permiso de la casa Baenre, añadió Berejip, dejando claras sus sospechas. Tiago se rió de ella. Si hubiera querido muerto al loco de tu hermano, sacerdotisa, lo habría hecho yo mismo. Ya basta, intervino Rabel, sigamos con nuestro trabajo y nuestra exploración. Ya descubriremos a su debido tiempo por qué ha ocurrido esto. Además, añadió, mirando con dureza a Berejip, ya sabemos que seguramente empezó Bractal. Fue él quien saboteó la forja y nos expulsó de aquí, dijo Tiago. Si fue Bregan de Aerte, debería ofrecerles una buena suma por ahorrarnos el trabajo. Berejip y Saribel lo miraron llenas de odio por semejante comentario, pero Tiago no estaba dispuesto a retirarlo. ¿Es necesario recordarte que tu hermano era, cómo decirlo, inestable? Berejip, con cara de indignación, se volvió y salió de la forja, seguida por Saribel. Rabel meneó la cabeza impotente ante la impertinencia de Tiago, que no le facilitaba en absoluto la tarea de mantener a sus hermanas bajo control, y las siguió. Son brillantes, comentó Yart un instante después, a lo que Tiago se volvió para ver al maestro de armas Sorlarrin admirando la espada y el escudo inacabados. ¿Conoces a ese tal Masoj? ¿Oblodra? Preguntó Golfanín, sin levantar la mirada de su trabajo y sin parecer dirigirse a nadie en particular. ¿Es un agente de Bregan de Aerte? Eso afirmó, dijo Yard. Y también sus compañeros, un humano y un elfo. El herrero rió quedamente y esta vez se alzó la cabeza, tras obtener una información tan interesante. Un humano que vino una vez a Menzoberranzan, con Jarlasle, añadió Tiago. Conocí hace tiempo a un Masoj, pero no era de los Oblodra, dijo Golfanín, sin ocultar el hecho de que sospechaba más de lo que estaba dando a entender, algo que los dos guerreros no pudieron dejar de percibir. ¿Era mago? Un guerrero, dijo Tiago. Llevaba 3 espadas, añadió Yard. Un enorme sable atado a la espalda y un par de cimitarras. El herrero asintió y volvió a su trabajo. Yard, pensando que la conversación había terminado, se excusó y volvió a sus tareas. ¿Crees que Bregan de Aerte nos causará problemas aquí? Preguntó Tiago, sin alzar la voz. Estoy seguro de que Kim Muriel y Jarlasle saben que los Sorlarrin vinieron a Gauntlegrim con la aprobación de la matrona Kentel. No debes preocuparte por Bregan de Aerte, le aseguró Golfanín. Pero Masoj. Ah, Masoj. ¿De qué estás hablando? Quiso saber Tiago. ¿Ya no os enseñan historia en Melee Maltere? Preguntó Golfanín. Estás acabando con mi paciencia, lo advirtió Tiago. Yo solo fabrico tus armas, replicó Golfanín. Bueno. ¿Qué, entonces? Exigió, o más bien rogó, Tiago. ¿Qué es lo que sabes? Solo sé lo que me has contado, aunque sospecho que hay más. ¿Qué? Exclamó Tiago, exasperado. Golfanín volvió a reír quedamente. ¿Cimitarras? Un drau que lleva cimitarras y viaja cerca de la superficie en compañía de Iblit. Tiago alzó las manos, completamente perdido ante aquella frase. ¿Qué más puedes contarme de este pícaro tan atípico? Preguntó el herrero. Tiago emitió un bufido. ¿De qué color tenía los ojos? Preguntó Golfanín. Tiago iba a responder, lavanda, pero se le atragantó la palabra antes de pronunciarla. Los ojos se le abrieron como platos por la sorpresa y miró a Golfanín boquiabierto.
Por fin, susurró. No. Será posible que un noble drau de la casa Baenre, que probablemente ascienda a maestro de armas dentro de poco en la primera casa de Menzoberranzan, se encontrase cara a cara con Drizzt Do'Urden sin siquiera darse cuenta? Preguntó Golfanin. Tiago miró en derredor, para asegurarse de que nadie más hubiera oído aquella frase. Los pensamientos se arremolinaban en su cabeza mientras trataba de recordar todo lo que sabía de la historia de aquel traidor llamado Drizzt, que se encontraba entre los forajidos más codiciados de Menzoberranzan. Drizzt Do'Urden, guardián de otro complejo enano, Mithril Hall, donde había sido asesinada la mismísima matrona Baenre. Drizzt Do'Urden, el asesino de Dantag Baenre, el padre de Tiago. Golfanin alzó la espada inacabada y la golpeó contra el escudo. Estos premios te convertirán en maestro de armas, dijo. Pero la cabeza de Drizzt Do'Urden. Su cabeza te convertirá en leyenda.